cuentas, Michael? Todo tranquilo, Inge, aquí nomás en casa. Ay, ay, ya. Ruido. Yo te cuento que estaba ajetreado, estabas con unas reuniones, ahora estoy, ahorita apenas he llegado y les debo cosas a ustedes, tenía que enviar, quería enviarles ya la presentación y los documentos adjuntos más, pero Ujú. ahorita acabo de llegar y ay, en un rato más voy a volver a salir, pero yo creo que en el transcurso de la tarde ya les voy a pasar todo, ¿ya? Yay, positivo. Ya, muy bien. Entonces, empezaremos, ¿no? Ya, Inge. ¿Ya volviste, Inge? Sí, por favor, Michael. Me atienden, por favor. Aguilera, Balboa, Chalco, Firme, Roque Mantilla, Firme, Olque, firme, Coyo, firme, Gutiérrez, firme, Guaypa, Guaypa, Guanaco, ok, Guanaco, Ibáñez, Firme, López, firme, Maidana, firme, Medina, Medina, Reguerín, firme, Ruiz, firme, Suñagua, firme, Vargas, firme, Vega, firme, vamos por última vez, Aguilera, firme, Balboa, Guaypa, Medina, al chat inscrito, Michael. Medina, ok, Sí, Medina. Medina, Gracias. respondí por el chat. Solo faltaría Guaypa, Inge y Balboa, otra vez Balboa. Uy, Esos dos ya. estarían faltando, Inge. Creo que a veces un poquito demoran en conectarse. Te voy a avisar en cuanto se conecten. A ver, vamos a estar atentos, ¿ya? Ya, Inge, Posi. Ya. Entonces, jóvenes, continuando la clase de Well Control y casi ya finalizando nuestra planilla de control. Entonces, el día de ayer estábamos completando esta tablita, ¿no? Les he pasado por si acaso nuevamente, les indico, está en el grupo ya unas gráficas mucho mejor que ustedes ya lo van a poder ver con mucho detenimiento, ya que por favor me confirman si ya lo han podido abrir, por favor, eso les solicito ya para poderles explicar un poquito. Michael, Ah, ¿has podido abrir el documento? ahora lo voy a descargar, Inge. ¿En qué parte está? Está en el grupo de Perfo 3. Por favor, véanlo, chicos, si he podido enviar o no. Le envié la rápida hace un momento sí, nomás. que se puede abrir, ingeniero, está bien. sí, Sí, Inge, que ya lo he Ya, abierto. dos imágenes. perfecto. Entonces aquí yo les estoy compartiendo en la pantalla en la primera plana que se llama información del pozo, ¿ya? Entonces, como les decía, esta planilla de control nos ayuda a tener una rápida respuesta en lo que se refiere a cálculos, tiempos de retorno, tiempos de bombeo, las presiones, ¿no? Entonces, es una planilla muy completa, ya, y que empieza desde donde dice datos del pozo, ¿no? Entonces, ustedes, si en algún momento tienen la oportunidad también de llevar este curso que se denomina Well Control, que le da distintas instituciones, pero las que yo he podido llevar particularmente era de Well Control Internacional, ya, entonces cada Well Control que se ve el formato es similar, ¿no? Algunos optan por algunos datos extras, otros tienen
le dan énfasis en ciertos aspectos que para ellos pues es relevante, ¿no? Pero sin embargo la base es esta, ¿no? Y algo para iniciar, ¿no, jóvenes? El primer dato es la presión del lodo, dice la presión del lodo presente, ¿no? Peso del lodo presente, entonces ahí nosotros vamos a completar, ¿no? Estoy en esta parte donde dice datos del pozo, por si acaso. ¿Estás ahí, Michael? En datos del pozo. Sí, Inge. Ya, entonces tenemos, ¿no? El peso del lodo, luego tenemos las presiones reducidas o presión reducida de bomba. Ah, Michelle, una pregunta. Sí, G. Michelle, ¿qué es presión reducida? La presión reducida no es la presión la presión máxima que tenemos en superficie. Mm, ya hay que repasar. A ver, voy a preguntar a Rebeca Colque. Rebeca, Inge, la presión reducida sería la presión la presión, ¿qué era? La presión establecida, la presión, no me acuerdo muy bien, era la presión estabilizada. ya, muy bien, Algo ahí. Rebeca. Eh, frío, frío, sigamos consultando a ver a Cristian Coyo. Cristian, mira que no les estaba compartiendo la presentación, ahora sí. Cristian, ¿me escucha? Elizabeth Aguilera. Sí, ingeniero. Elizabeth, eh, ¿qué es para ti presión reducida? Mm, la presión, la presión actual, la presión real. Ya, la presión real. Ya, ya, Elizabeth. A ver, sigamos testeando. Gracias de todas formas. Jessica Zeguerín. Jessica. Ingeniero, Jessica, ¿qué es presión reducida? Es la presión actual dividida entre la presión crítica. Presión actual. Ya, ya, igual sigue siendo frío. Bueno, volvamos a reforzar ese punto. Gracias, Jessica, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, jóvenes, primeramente vamos en este cuadro, la presión reducida, jóvenes, es la presión mínima para poder generar el desplazamiento del fluido, ¿ya? Es cuando nosotros detenemos toda la circulación a una profundidad determinada y le vamos a asignar una cantidad de strokes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, una bomba triplex por lo general puede llegar hasta 200 strokes por minuto, ¿ya? Pero nosotros necesitamos tener, pongámosle, a velocidades bajas, es decir, 25 strokes, 35 strokes, ¿ya? Y eso está aquí. ¿Dónde está? Vamos a poner, ya, aquí está. Miren, tenemos la presión reducida. Estas velocidades que tiene 25 emboladas en un minuto, 35 emboladas en un minuto y 45 emboladas en un minuto, son la cantidad de emboladas que puede dar durante un minuto, pero en un régimen bajo. ¿Por qué? Porque una bomba también puede estar a 150, 75.
Entonces, puede tener valores altos. Pero para las presiones reducidas, nosotros tomamos a strokes por minuto bajo, a una velocidad de bombeo bajo, ¿ya? ¿Eso es para qué? Para poder determinar en el pozo cuánto es la presión mínima para generar el desplazamiento del fluido. Entonces, alguien diría, entonces Inge, es la caída o la fricción que existe puede ser en el espacio anular, es la resistencia del fluido a fluir. ¿Debido a qué? A la resistencia, debido a los efectos de los sólidos contenidos en el lodo de perforación. Ustedes saben, puede ser lo que es fuerza gel, puede estar lo que es gel point y lo que está la viscosidad plástica, ¿no? Que son propiedades geológicas que en palabras sencillas es la viscosidad de un fluido, y nosotros sabemos que la viscosidad de un fluido es la resistencia de un fluido a fluir. Entonces, es en ese punto donde nosotros vamos a necesitar cuánto es la presión mínima o cuánto es la presión que levanta a estos regímenes de emboladas por minuto bajo, ¿ya? Entonces, esa es nuestra presión reducida, ¿ya? Con una embolada mínima, 25 strokes, ¿cuánto levanta la presión? Entonces va a ser 350, ¿por qué? Porque va a generar esa presión para poder desplazar el fluido, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar a funcionar con 25 strokes, la presión va a empezar a subir y cuando esté en ya estabilizado en 25 strokes por minuto, la presión se va a estabilizar en 350. Entonces eso quiere decir que el fluido necesita por lo menos 350 psi a 25 strokes por minuto. Ya nuevamente detenemos la circulación, esperamos un momento que todo el pozo se ponga en condiciones estáticas y posteriormente vamos a hacer la siguiente prueba, que sería a 35 strokes por minuto. Ya estabilizamos a 35 strokes por minuto la bomba y leemos la lectura estabilizada de la presión. Ya, ¿qué quiere decir? Con 550 se ha estabilizado, es decir que con 550 psi ya tenemos retorno en superficie y bueno, no varía más la presión, entonces esa es nuestra presión mínima con 35 strokes por minuto. Ahora, nuevamente detenemos la circulación en el pozo, ya esperamos que el pozo quede estático y eso puede ser una media hora, ya, entonces nuevamente encendemos las bombas y ajustamos a una velocidad de 45 strokes por minuto. Ya empezamos a encender y vamos a tener 45 strokes por minuto y esperamos hasta que se estabilice la presión. Cuando la presión se estabilice nos va a indicar 830 psi. Entonces esa es la presión que necesita para estabilizada para que el fluido pueda desplazarse con normalidad a 45 strokes por minuto, ¿ya? Estos datos nos va a ayudar, ¿por qué? Porque cuando nosotros tengamos que realizar el control del pozo, no vamos a circular o no vamos a bombear como en perforación puede estar 75, 80, 90 strokes por minuto, mientras que en este caso en un control de pozo, nosotros vamos a desplazar el nuevo lodo de control a regímenes bajo de bombeo, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a decir que esta maniobra de control va a ser ni tan lenta ni tan rápida, ¿ya? Ni tan lenta para demorar mucho en tiempos para el control del pozo, ni tan rápida como para generar una presión de desbalance tan fuerte que podamos fracturar el zapato o podamos fracturar el fondo de pozo. Entonces, la operadora, como le decía ayer a su compañera Rebeca, la operadora es la que ya en sus procedimientos tiene establecido ya a qué régimen de
de emboladas por minuto vamos a trabajar para un control de pozo. Para nuestro ejemplo, el día de ayer hemos seleccionado con 45 strokes por minuto y nuestra presión reducida es 830, ¿ya? Estos mismos valores se anota aquí en nuestra tabla. Ya, ustedes ya lo tienen abierto, se aprecia muy bien, entonces ahí dice, ¿no? Strokes por minuto en la misma tablita. Bomba 1, bomba 2, bomba 3, pero hay un dato esencial que nosotros vamos a seleccionar. Como para nuestro ejemplo hemos seleccionado a 45 strokes por minuto, que sería 830 PSI. Eso en algún momento nos va a pedir en esta tabla, ¿ya? Y luego nos dice datos del casing. Entonces, por ejemplo, para este pozo hay un casing y hay un liner, ¿no? Y hay un hueco abierto. Entonces, por esa situación dice datos del casing, OD, ID, peso. Los datos más importantes son OD y ID, ¿no? Puesto que siempre vamos a requerir en algún momento el OD o el ID. En el casing, prácticamente el ID para nuestro cálculo de volúmenes, ¿no? Luego tenemos la profundidad del zapato necesario, ¿ya? Para hacer una buena diagramación del pozo. Y bueno, tenemos la profundidad del pozo, ¿no? Entonces, profundidad, ¿ya? Y luego tenemos aquí las características del liner, ¿no? Y bueno, nos da a qué profundidad es el boca liner, a qué profundidad es el zapato de este liner. Entonces, de esa manera, nosotros vamos seleccionando los datos básicos para el control de pozo. Completado esta tabla, y bueno, esta gráfica es algo referencial. Seguramente la configuración del pozo va a ser distinta, quizás no lleva liner, entonces va a ser solamente casing, hueco abierto, o puede ser una configuración mucho más agresiva, puede llevar dos liners, quizás puede llevar un casing, un pozo ensanchado y luego posteriormente un pozo que se perfora al diámetro actual. Entonces puede variar. Ahí las configuraciones de un pozo de perforación puede ser de distinta forma, ¿no? No hay un estándar. Es en el momento que se llega al pozo, uno tiene que primeramente buscar la configuración del pozo. Nosotros como ingenieros de perforación, algo inicial y básico al llegar al pozo es conocer qué tipo de pozo es, si es un pozo vertical, si es un pozo direccional, ya después conseguir la configuración del pozo, qué cañerías ya se ha bajado, en qué profundidad estamos, con qué tipo de lodo estamos. Son preguntas básicas que ya sea como ingenieros de alguna herramienta de servicio o de alguna unidad de servicio, sí o sí vamos a requerir. Entonces ustedes cuando lleguen al pozo, entonces traten siempre de averiguar el programa de perforación, de qué se trata, cuál es el objetivo, a qué profundidad se va a llegar, en qué sección ya se encuentran, todo eso, ¿no? Para tener buenas referencias del pozo y poder brindar de esa manera el mejor servicio, ya sea de su herramienta o de la unidad que ustedes representan, ¿no? Entonces esas son las informaciones básicas y posteriormente empezamos a calcular la capacidad en la directa y capacidad en el espacio anular, ¿no? Entonces nos dice capacidad en la sarta, quiere decir capacidad en el interior herramienta, o directa, conocida como directa también, o como el diámetro interno, ¿no? Entonces ahí está seleccionado se ha dividido por secciones. Una sección va a ser del drill pipe interno, una sección del heavyweight que también varía de diámetro y el drill collar de otro diámetro, ¿ya? Si en algún momento tenemos que el drill pipe y el heavyweight tienen el mismo diámetro, la sección, en este caso en la sección interna, podemos considerar solo un tramo, drill pipe y heavyweight. Pero por lo general el heavyweight y el drill pipe no tienen el mismo diámetro interno, entonces por esa situación podemos tener distintas secciones, ¿ya? Luego calculamos la capacidad anular. Esto ustedes también ya lo tienen pleno conocimiento. Es cálculo de volúmenes del espacio anular, ¿no?
De igual manera nos ayuda a poder realizar los cálculos para tener de una manera rápida y posteriormente convertirlo a strokes, ¿no? La cantidad de strokes, como les decía, es un dato muy importante, puesto que con la cantidad de strokes nosotros podemos determinar valores importantes. Por ejemplo, el pozo en este momento que nosotros estamos presentando como un ejercicio de aplicación, ya es un pozo que tiene una profundidad de 4.800 metros, ¿ya? En este momento el pozo se está perforando con un diámetro de 6.25, ¿ya? Y bueno, tenemos un casing, ¿ya? Eso voy a buscar, esperen un momento. Y bueno, de esa forma vamos a ir nosotros avanzando. A ver, ¿dónde estamos? Hoy, sí, 9. Bueno, entonces vamos a... Entonces vamos con esta gráfica, ¿no? Ya lo he encontrado y enseguida se los comparto, ¿ya? Bueno, aquí está. Vamos a volver a nuestro ejercicio, ¿no? Dice que estamos con un pozo de 4.800 pies de profundidad. El zapato se encuentra a 3.500 metros. Este hueco que estamos perforando al momento es de 6.25 de 6 1/4, y el diámetro interno del casing, es 6.366, ¿no? Entonces, y por último, bueno, tenemos el elemento tubular con el que estamos perforando. Tenemos un drill pipe de 4.25, es decir, de 4 1/4, y de diámetro interno de 2, ¿ya? Y bueno, tenemos, perdón, ese era el drill collar, y tenemos lo que es el drill pipe, ¿no? El drill pipe es de 4 y de diámetro interno de 3/4, de 3.34. Sus longitudes, la longitud del drill collar es 420 pies, y bueno, el restante es la longitud del drill pipe. Entonces, con esa, cuando nosotros calculemos el volumen del pozo, podemos hasta, y conozcamos la cantidad de strokes de superficie, al igual que se muestra aquí, ya dice la cantidad de strokes desde superficie hasta el trépano es 387, es decir, de aquí hasta aquí con 387 emboladas ya llenamos todo la parte interna, ¿ya? Y bueno, el espacio anular con 879 strokes o emboladas llenamos todo lo que es el espacio anular, ¿ya? Entonces, con un total de 1.266 strokes tenemos completado el lodo de perforación dentro del pozo, es decir, el pozo estaría lleno, ¿ya? Ahora, ¿en qué nos ayuda más el cálculo de emboladas? El cálculo de emboladas también nos puede ayudar, por ejemplo, si nosotros, ustedes saben que por lo general el diámetro que vamos a perforar debería estar en calibre, en este caso es 6 1/4, ¿ya? El diámetro del pozo, o sea, del trépano es el diámetro 6 1/4, pero por efectos de vibración, por efectos de buzamiento de las formaciones, entonces este diámetro por lo general tiene cierta luz o cierto grado de diferenciación entre la teoría y lo real, ¿no? Entonces el diámetro que vamos a perforar, si es de 6 1/4, por lo general va a ser de 6 1/2, ¿no? Entonces vamos a tener un agujero ligeramente más grande, ¿no? Y eso nosotros lo controlamos por el tiempo de retorno. Por ejemplo, ustedes
Se acordarán que en algún momento hemos hablado de el balance de bache o de píldora, ¿no? Entonces ahí les mostraba que generalmente se envía al fondo, pero también un bache nos puede servir para poder controlar el diámetro del hueco promedio, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a bombear un bache y desplazamos por la directa. Aquí no va a haber problema, ¿por qué? Porque es un material de acero y no va a haber cavernas, no va a haber nada. Entonces, con 837 strokes, este bache que estaba en superficie, pongámosle aquí, va a empezar a descender. Con 837 strokes va a estar aquí, ya justo donde se encuentra el lápiz. Ya, y vamos a seguir bombeando, ya. Y cuando nosotros tengamos 1266 registrados en nuestro contador de emboladas, es decir, aquí, ya, aquí nos va a controlar la cantidad de stroke. Cuando marque 1266, que tenemos aquí 1266 strokes, entonces quiere decir que hemos llenado todo el pozo, es decir, que hemos desplazado todo el bache en la directa y en el espacio anular y ha llegado hasta superficie. Pero como aquí hay estas cavernas, el hueco es más grande, no va a llegar a los 1266 strokes calculados teóricos, ya no va a llegar a esta cantidad de strokes, va a llegar a más. Entonces esta planilla, por ejemplo, yo les mostraba que ya podemos calcular si tenemos una variación, pongámosle 1400 strokes. Entonces el diámetro, si el bache retornaría no a los 1266, sino a los 1700 strokes, no, perdón, 1400 strokes, entonces quiere decir que el diámetro del hueco, aquí el hueco que estamos perforando, es ligeramente más grande al teórico, sería de 7.5 aproximado. Entonces así, jóvenes, nosotros podemos saber un poquito más de la condición del pozo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si el bache volvía a los 1270 strokes? Ya no ha habido mucha variación, ven, 6,29. Entonces, el diámetro ha estado casi en calibre. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir corroborando. Para eso también nos ayuda la cantidad de strokes, ¿no? Y volviendo a nuestra planilla, ya, en nuestra planilla, eso hemos calculado, la cantidad de strokes. Luego tenemos el máximo peso de lodo. El máximo peso de lodo es cuando nosotros estamos perforando o iniciando la perforación. Supongamos que estamos en esta condición. Hemos bajado cañería, hemos cementado y vamos a realizar una prueba fit o lot, ¿ya? Al realizar una prueba fit o lot, vamos a conocer la presión máxima, ya, la presión hidrostática de superficie hasta el zapato donde nosotros podemos fracturar. Y esta tablita que ustedes también están viendo en este momento, donde dice máximo peso de lodo, con esta prueba que nosotros vamos a hacer el fit y el lot, vamos a determinar qué peso de lodo desde superficie hasta el zapato va a ser el máximo peso de lodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros vamos a continuar perforando, ¿ya? Entonces, si vamos a seguir perforando, por lo general, a mayor profundidad, el pozo va a requerir que densifiquemos el lodo. ¿Qué quiere decir densificar el lodo? Incrementar el peso del lodo, ¿ya? Entonces, uno ya tiene que estar con esa idea. Cuando ya empecemos a perforar después del zapato, pongámosle, estaba con 9.5 y a medida que hemos ido perforando, entonces hemos ido aumentando de 9.5 a 10 libras por galón. Eso es algo natural, algo que en condiciones normales un pozo sí nos va a exigir que incrementemos el peso del lodo.
En condiciones anormales o en formaciones que son anormales o subnormales, en este caso, formaciones que tienen una presión por debajo de la presión hidrostática, solamente en ese caso vamos a disminuir el peso del lodo, pero por resguardo de estas formaciones superiores, por lo general nuestro peso de lodo va a ser siempre en aumento, no va a ser en disminución, ¿ya? Entonces determinamos un peso máximo que puede aguantar en esta sección de superficie hasta el zapato. Eso hemos calculado y hemos indicado que era, si no me equivoco, vean, inicialmente era 9.4 haciendo la prueba y al momento cuando estamos perforando 4.800 pies, el peso del lodo es 10. ¿Ya? Listo. Y bueno, vamos a determinar nuestro máximo peso del lodo. Entonces ahí está la ecuación, jóvenes, que también lo hemos visto y en su momento hemos calculado, ¿no? Que es la presión LOD dividido entre 0,052, la profundidad del zapato, es decir, a esta profundidad 3.500 o 3.515 pies, más la densidad de lodo de prueba. Esa densidad lodo de prueba es esta densidad. En el momento que estamos realizando la prueba, esta es la densidad de lodo de prueba, ¿ya? Entonces, aquí vamos a corregir. Densidad de lodo en ese momento, ¿no? Entonces, solamente son esos valores básicos que se requiere para poder calcular nuestra densidad máxima, ya que puede aguantar desde superficie hasta la profundidad del zapato. Entonces aquí habíamos calculado, jóvenes, la densidad máxima que puede aguantar en nuestro ejercicio con las condiciones que tenemos de este pozo había sido 15.9, ¿ya? Y si ustedes en su casita reemplazan los valores, seguramente van a hallar también 15.9, ¿ya? Luego nos pide que calculemos la presión máxima permisible en superficie. Esta presión es un valor que se registra cuando hacemos la prueba del FIT o LOT, ¿ya? Es decir, cuánto de presión yo he metido o he aplicado hacia la formación para que éste admita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser, en este caso, 1000 PSI, 1190, 2250, estaría en ese rango, ¿no? ¿Por qué? Porque es la presión máxima a la que se puede fracturar o llega a admitir la formación. Entonces, registramos ese valor y ese va a ser nuestra presión en superficie, ¿ya? Entonces, si nosotros continuamos perforando con esa densidad de 9.4 y no hemos densificado, supongamos que todo es 9.4 y se ingresa gas, entonces cesamos el espacio anular, cesamos la directa y empezamos a que se estabilicen las presiones. Entonces nosotros, como ya personal capacitado que conocemos esto de well control, vamos a estar atentos a que jamás llegue a esta presión 1190 PSI. Cuando esté por llegar a 1190 PSI de cierre y no se estabilizan las presiones, lo que vamos a hacer es abrir el choke manifold para evitar que se fracture en este punto, debajo del zapato. Ya, ahora alguien diría, Inge, pero eso es cuando tengamos la misma densidad en el momento de prueba. Pero alguien va a decir, no, Inge, pero ahora ya no es 9.4, es 10 la densidad de lodo, hemos incrementado el peso del lodo. Entonces, cuando incrementemos el peso del lodo, nuestra presión máxima en superficie también va a variar. Es decir, si se incrementa la densidad, nuestra presión en superficie va a disminuir. Entonces, de lo que teníamos 1190 que podía aguantar en superficie, ahora solamente con esta densidad de lodo de 10 va a poder aguantar máximo 1080. Es decir, que si todo mi lodo es 10, al cesar el pozo yo ya no debo esperar hasta los 1190 para poder abrir la válvula,
sino ya cuando esté en 1080 o por debajo, llegando a 1000 nomás, aperturo la válvula, porque si yo espero a que pase los 1080, prácticamente he fracturado la zona del zapato. Entonces, mucho ojo, jóvenes, cuando hagan sus cálculos con un cambio de densidad que sea distinto al del momento que se hizo la prueba de presión en superficie, ¿no? Entonces, eso hemos dedicado una clase entera para poder analizar, ver de la mejor forma, ¿no? Y bueno, ah, el día de ayer también, bueno, volviendo a nuestra tabla, ya hasta aquí hemos calculado, hemos determinado nuestra presión máxima permisible en superficie, que en un inicio era 1190, pero al incrementar el peso del lodo de 9.4 a 10, ya no es 1190, sino ha bajado a 1080. ¿Ya? Listo, perfecto. Tenemos ahí la tabla llena ya, completa de los datos necesarios y nos pasamos a la otra página, ¿ya? De igual manera, por favor, jóvenes, abran la siguiente página donde se muestra la presión de cierre en la tubería, la presión de cierre en el casing. Entonces, para esto voy a preguntar a Juan Carlos López. Juan Carlos. Juan Carlos. No me escucha. Rebeca, ¿me escucha? Sí, Inge. Ya, gracias, Rebeca. A ver, voy a preguntar a Elizabeth Aguilera. Sí, Inge. Elizabeth, ¿has podido abrir el documento que te he enviado las dos fotografías que he enviado al grupo? Sí, Inge. Y ya, lo tienes abierto esta página donde está la segunda plana de este documento que les he compartido. No, Inge, no lo tengo abierto, pero ahorita lo abro. A ver, por favor, vamos a corroborar para que lo tengan ustedes bien detalladito, ¿ya? ¿Lo lograste, Elizabeth? Está cargando lo pesado mi laptop, Inge. Ya, ya. Esperemos entonces que cargue. Voy a preguntar, a ver, a Grover Gutiérrez. Gracias, Elizabeth. Que cargue nomás. Esperemos que cargue. Inge, ya lo tengo. Ah, ya, ya. Perfecto. Ya. Entonces, les he compartido este documento, Elizabeth, porque como verás en nuestra presentación hay un ligero corte, ¿ya? De todas maneras, yo voy a actualizar esta presentación y se los voy a enviar el día de hoy. Aquí hay un ligero corte, pero ya va a estar actualizado, ¿ya? Esta es la presión de cierre de tubería que estábamos viendo el día de ayer, ¿ya? Ya. Y el otro es la presión de cierre estabilizado en el casing, ¿no? Eso hemos visto el día de ayer, ¿no? Ahora, gracias, gracias, Elizabeth. Entonces, jóvenes, ahora lo que vendría como el paso siguiente, ¿no? Estamos ayer completando este dato, ustedes ya lo tienen una fotografía mejor de la que tenemos aquí en la presentación. Pues hemos completado, ¿no? La presión estabilizada, ya que es 380, tenemos la presión en este caso, si es de la cañería, que es 500 PSI,
Y bueno, hemos calculado la densidad de control. Esto no se olviden, jóvenes. Si bien el examen final va a comprender de toda la materia, si en el caso ustedes van a, si en el caso ingresaría una pregunta al examen de control de pozo, ténganlo presente estos cálculos, ¿no? Nos ayudan bastante rápidamente a obtener datos necesarios para el control de pozo, ¿ya? Entonces, este lodo de control que ustedes leen, como habíamos indicado el día de ayer, es el lodo con el que nosotros vamos a densificar, es decir, vamos a obtener el control del pozo, ¿no? Porque ahora hemos tenido un descontrol, por eso ha ingresado gas. Es decir, que el peso del lodo es muy bajo para generar una presión hidrostática suficientemente mayor para evitar que ingrese gas. Pero en este caso, con esta densidad de 11.5, nosotros sí vamos a poder obtener ya nuevamente el control del pozo. Ya, un dato importante, ustedes si en algún momento les toca estar en el pozo, ya, y bueno, nosotros tengamos que realizar un control de pozo real. Entonces, el que está encargado de la apertura de la válvula del choke manifold, es decir, de la válvula que permite el desfogue del espacio anular, debe tener debe estar muy concentrado, ¿ya? Puesto que se apertura mucho la válvula, va a generar que caiga la presión aquí e ingrese más gas al fondo, digo, más gas al pozo, ¿no? Entonces hay que tener ese tino y ¿cómo lo vamos a controlar? Alguien diría, ya Inge, usted nos dice que vamos a tener la válvula y vamos a tener que abrir en algún momento, cerrar en otro momento, o entre abrir, entre cerrar, ¿para qué? Para que este mismo gas genere una presión tal, más la presión hidrostática y que sea ambos mayor a la presión de formación y de esa manera evitar que ingrese gas paralelamente bombeando el pozo, digo, al pozo el lodo nuevo, que es más pesado. Ya, entonces, gráficamente vamos a tener este tipo de avance, ¿no? Alguien va a estar controlando aquí la válvula, porque tiene que haber un retorno, un ligero retorno, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos ingresando un lodo nuevo, ¿ya? Al ingresar un nuevo lodo, el fluido va a estar avanzando de esta forma, ¿no? Va a ir avanzando, ¿ya? Y a la par hay que tener esta válvula. No hay que abrir mucho, porque si abrimos mucho, va a salir todo el gas. Vamos a perder presión y va a ingresar más gas. Entonces hay que tratar de mantenerlo ligeramente cerrado. Ya alguien diría, pero ¿y a cuánto es la presión mínima que debe estar cerrado el pozo? Es decir, no debe caer. Entonces, hay dos datos importantes, jóvenes. El primer dato es que cuando nosotros tengamos este tipo de control, y bueno, nos van a apreciar mucho en el pozo si logramos realizar este control, uno va a estar situado aquí, ¿ya? Va a estar mirando solamente el espacio anular, ¿ya? Y bueno, tenemos la presión en la directa. La presión en la directa, como han visto el día de ayer, es un valor clave, ¿no? Porque nos va a dar datos de presión inicial de circulación, nos va a entregar el peso del lodo nuevo, ¿no? Nos va a indicar eso también, a cuánto hay que densificar. Entonces, este manómetro va a ser importante para nuestros primeros cálculos. Cuando ya tengamos el lodo densificado y bombeemos al pozo, vamos a aperturar. ¿Dónde ahora vamos a tener nuestros ojos? Va a ser en el espacio anular. El espacio anular debe moverse bajo dos rangos de presión. La presión mínima que debe tener el espacio anular es la presión estabilizada, ¿ya? Del espacio anular. En este caso en nuestros datos es 500 psi. Esa ha sido nuestra presión estabilizada. Entonces, esta es nuestra presión mínima que debe haber en el espacio anular. Si en nuestro reloj
cae por debajo de los 500 PSI, hagamos esto, voy a mostrar, pongamos que estamos en pleno proceso de control de pozo, ¿ya? Y bueno, me nombraron a mi persona como el que va a estar encargado en manipular la válvula de apertura y cierre de la válvula que controla la presión del espacio anular. Ya, entonces tenemos ahí, está marcando en 0, ya está marcando en 0 PSI, perdón, vamos a poner 0 PSI, y bueno, perdón, hagámosle así para que no se confunda. En la realidad esta válvula va a marcar de partir de aquí. Cuando no tenemos nada de presión va a estar en 0 PSI, ¿ya? Y cuando cerremos el pozo y se estabilice, seguramente vamos a tener una presión por aquí. Ya, esa presión va a ser de 500 PSI estabilizados, ¿ya? Y esa es nuestra presión mínima que tiene que tener el espacio anular. Alguien diría, ya, Inge, esta es la presión mínima. Pero ¿cuánto es nuestra presión máxima? Nuestra presión máxima es la presión máxima en superficie. Para un lodo de 9.4 era 1190, si no me equivoco. Veamos, miren. Para un lodo de 9.4, para este lodo de 9.4, nuestra máxima presión en superficie era 1190. Pero como ahora está con 10 libras por galón, nuestra máxima presión es 1078. Entonces yo me voy a marcar en mi reloj de control, voy a decir, bueno, tengo 500 PSI mínimos y mi máximo va a ser 1000, ¿ya? ¿Por qué va a ser 1000? Porque es 1080, pero yo no quiero que llegue a los 1080, puedo llegar a fracturar el zapato. Entonces con 1000 PSI, entonces este va a ser mi rango en el que mi válvula debe cerrar o aperturar. Si yo cierro, máximo que llegue a 1000. Cuando esté en 900, vuelvo a abrir mi válvula. Si yo aperturo, que no caiga por debajo de los 500. Es decir, llega a 550, automáticamente yo debo cerrar. Esta es nuestra palanca. Aquí lo voy a poner inicialmente ya. Entonces, de este lado es apertura, pongámosle abre. Y para este lado cierra. ¿Ya? Entonces, para este lado es open. Y para este lado es el close. Ya va a cerrar. Entonces, abre y cierra, ¿no? Cuando yo abra, no tiene que caer por debajo de los 500. Está cayendo en 550, 540, yo debo cerrar. Cierro y va a empezar a subir la presión. No debe llegar a ser 1000. ¿Por qué? Porque si yo llevo ese mi manómetro a 1000, voy a fracturar aquí. Entonces, debo tener entre 500 PSI a 1000 PSI. Ya, hasta 1000 PSI. Cuando tenga en ese rango es donde se va a desplazar mi manómetro. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. Y esto es lo que se enfoca el well control, ¿no? Que tú sepas qué estás haciendo en el pozo y sepas calcular tus presiones máximas y mínimas en el pozo. Como ustedes sabrán, nuestra presión mínima en el espacio anular va a ser la presión estabilizada cuando cerremos el espacio anular y la directa. Y nuestra presión máxima va a ser ese valor que hemos determinado durante el lot. Ya si era 9.4 valía 1190, pero como ahora es 10 libras por galón el lodo actual, entonces va a ser
menos, 1080. Y yo estoy diciendo, no quiero que llegue a 1080, va a ser a 1000 nomás. Entonces, ahí voy a manejar. Voy a aperturar para que también parte del fluido que estamos desplazando pueda salir. Y de esa forma garantizamos también que el pozo continuamente está presurizado y de esa manera no ingresa gas al pozo. ¿Hasta ahí está entendido, Michael? Sí, Inge. Muy bien, entonces esto es, Michael, esto es lo más básico y fundamental de un curso de Well Control. Que tú entiendas esto o que nosotros lleguemos a comprender esta parte es lo fundamental. Si nosotros no comprendemos este punto, lo único que vamos a hacer es, en vez de querer controlar el pozo, vamos a causar mayores problemas. Vamos a hacer un reventón subterráneo o prácticamente nunca lo vamos a poder controlar al pozo, ¿ya? Entonces, mucho ojo en tus valores de presión mínima y presión máxima, ¿ya? Listo, gracias, Mike. Ahora vamos a continuar con nuestra tablita, ¿no? Entonces hemos determinado dos presiones, la presión inicial de circulación y la presión final de circulación. ¿Para qué nos sirve esto, joven? Esos valores nos va a indicar, aquí dice, y si ustedes ven, tabla de presiones indica. Entonces, de igual manera, si ustedes están observando el documento que les he enviado, la fotografía, ahí indica que tenemos los strokes, dice de superficie al trépano, ¿ya? Entonces, ahí voy a preguntar, a ver, a Manuel Sunagua. Sí, Inge. Manuel, ¿cuántos strokes habíamos indicado que es de superficie hacia el trépano? 45, no, el 25 era el primero, Inge. No, ese es la cantidad de strokes, no creo que sea 25, es más. Debe estar anotado en nuestro ejercicio, a ver. Bueno, yo voy a recurrir a mi tabla de volúmenes. Seguramente ustedes también tienen registrado, porque hemos calculado, ¿se acuerdan? Los volúmenes anular, volumen de la directa, lo hemos convertido en strokes, ¿no? Aquí está, jóvenes, miren, la cantidad de strokes de superficie hasta el trépano, es decir, desde superficie, desde aquí hasta el trépano, la cantidad de strokes es, voy a anotar aquí, número de strokes de superficie hasta el trépano, ya había sido de 387, ya, strokes. Entonces, esa es la cantidad de strokes que yo voy a necesitar para desplazar el lodo nuevo, desde superficie hasta el trépano. Es decir, que cuando, pongámosle que aquí estamos con 150 strokes, está por aquí. Y seguimos avanzando. Ya seguimos avanzando, aquí estamos con 200 strokes. Y estamos por aquí. Estamos con 330 strokes y estamos por aquí. Y cuando estemos con 380 strokes, vamos a estar justo en el trépano, hasta ahí. ¿Ya? Ahora, hay la cantidad de emboladas que vamos a ir contando nosotros no se va a detener. Es decir, cuando ingrese al espacio anular, va a ser 388, 389, 390, 391, 392, y así sucesivamente, 396, 400, 415, 480, y así va a ir subiendo, ¿no? Entonces nosotros vamos a requerir también saber la cantidad de strokes hasta superficie, que sería nuestro total, ¿ya? En el espacio anular es 879, pero nuestro contador de strokes no se va a volver cero aquí, sino va a seguir contando, entonces necesitamos
el total, es como estuviera desplazándose desde superficie a superficie, es decir, el total, 1226. Entonces, el total de strokes, total de emboladas de superficie a superficie, es de 1266 strokes, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos contado 387. Entonces va a ir 390, 400, 450, 400, 500, 600, 700, por aquí ya. Entonces va, cuando ya marque 700 strokes, entonces el lodo va a estar hasta ahí. Cuando marque los 1000 strokes, pongámosle que el lodo ya va a estar, el lodo nuevo va a estar ahí. Ya, perdón, vamos a mejorar esto. Ya 1000 strokes. Listo. Cuando estemos en 1150, ya el lodo, imaginemos que va a estar por aquí. El lodo nuevo. El más pesado, ¿no? Y cuando estemos ya en 1200 strokes, casi ya vamos a estar llegando a superficie. Y ya cuando estemos en 1266 y un poquito más, vamos a alcanzar completamente la superficie. Así, de esa manera, jóvenes, hemos ya reemplazado el lodo viejo por el lodo nuevo, por el lodo más pesado, que es de 11.5. Y como les decía hace un momento, nosotros en todo momento debemos mantener el espacio anular entre 1000 y 500 PSI, ¿no? Entonces esta tabla nos va a ayudar para eso, ¿ya? Entonces decíamos, la cantidad de strokes de superficie hasta el trépano era 387, ¿ya? 387 strokes. Lo voy a dividir entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque aquí hay 10 etapas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Entonces, el total de strokes va a ser 387. Entonces, sería 38.7 cada etapa. Redondeando, 39. Ya, si quieren ustedes divídanlo y redondeen los indecimales, va a salir 39. Ya, no es así, está bien, ¿no? Yasmín Vargas. Sí, sí, Inge. Esa parte no he entendido muy bien la parte de la tabla. Así que le quiero preguntar. A ver, Yasmín, te escucho. ¿Cuál es tu duda? Sí, le he entendido bien hasta donde dijo que se cambia el lodo con los strokes que tenemos al lodo nuevo que ya, y de ahí diseñar esta. Ya, Yasmín. Sí, sí, te escucha entrecortado un poquito, pero bueno, le estamos dando vamos, estamos reforzando los conceptos, ¿no? Pero hasta ahí ya estaría claro entonces, ¿no? Sí, Inge. Ya. Entonces, Yasmín, aquí hemos dividido la cantidad de strokes de superficie hasta el trépano, ya, de superficie hasta el trépano, que eran 387 strokes en 10 etapas, que redondeando sería 39. Entonces, Yasmín, primero es 39, el segundo, ¿cuánto sería? 39 por 2, ¿cuánto es? Inge dijo que el 387 se divide en 10 etapas y de eso sale 39. Y es esto, Inge, por favor, se está cortando mucho, no sé por qué. Ya. Entonces, vamos, el resto va a ser un acumulado.
Ya, lo que vamos a hacer es lo Está bien. siguiente, miren, 387 entre 10 sin decimales y redondeando es 39. Ahora, 39 es el primer dato. El segundo va a ser el doble, 39 por 2, que saldría 78. Por favor, corroboren. Ya, y luego el siguiente sería ya 39 por 3 veces, ¿no? O el acumulado, 78 más 39. Rebeca, ¿cuánto te sale el siguiente? El tercero me sale 117. Ya, 117. Y el cuarto, 156. ya. El El quinto me sale siguiente, 195. 195, ¿no? Sí. Ya, y el siguiente, 4. 234. Ya, y el siguiente, 273. 273, ya. Y luego viene el siguiente, 312. 12, ¿no? Sí. Y el último, 351. 351. Y bueno, cerrando el siguiente, 390. Vamos a traer. 300. 390, que varía por 3 strokes. No hay mucha diferencia, pero está bien, ¿ya? Entonces, de esa forma hemos dividido la cantidad de strokes de superficie hasta el trépano en 10 etapas. De igual manera, vamos a, dice en su tabla PIC, dice, ¿no? La presión inicial de circulación. La presión inicial de circulación va a ser 1210. Ya 1210. Y cuando llegue este lodo hasta el trépano, ¿ya? Cuando llegue el lodo de superficie al trépano, va a cambiar la presión, es decir, de esa presión de 1210 que hemos determinado, 1210, va a llegar a ser nuestra presión final de circulación, que sería 1955. Ya, entonces vamos a restar. Aquí dice, presión inicial de circulación 1210 y vamos a restar por entre menos 955 y también lo vamos a dividir en 10 etapas. ¿Cuánto saldría? $25,5 salí. Muy bien, Rebeca. Entonces va a ser 25,5. Redondeando 26 nomás, ¿no? Ahí lo vamos a tener como dato 26, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos eso, jóvenes, vamos a ir relativamente ahora, en vez de incrementar, vamos a ir disminuyendo. Entonces, para esto voy a solicitar, a ver, a Robert Choque. Sí, Inge. Robert, vayamos disminuyendo, ya no incrementemos en 39, aquí hemos incrementado, ¿verdad? 39, 78, 117. Ahora vamos a disminuir 1210 menos 26, y ese valor lo vamos a bajar 26, 26, 26 hasta llegar aquí, ¿ya? Por Está favor, bien. en eso ayuda. Ya, 1184, Ya, muy bien. El siguiente, 1158, 1100, 58, ya, 1132, ya, 1132, ya.
1106. 1106. Ya. 1080. 1080. Perfecto. 1054. Muy bien. 1028. Ya. 1002. 1002. Ya. 976. 976. Y 950. Exacto. Que hay una ligera variación con 5 strokes, ¿no? No, con 5 PSI. Bueno, entonces, jóvenes, ya hemos llenado. Gracias, Robert. Entonces, tenemos aquí los strokes que vamos a ir incrementando y la presión, ¿ya? La presión que tiene que ir disminuyendo. ¿Eso por qué? Porque vamos a cambiar de fluido en la directa. Es decir, que lo que primero va a suceder es que al ingresar el nuevo lodo aquí al pozo, entonces la presión de la formación ya no va a tener efecto en la directa, ¿ya? Ya no va a ser ese impacto que tiene, sino que prácticamente lo vamos a cortar. ¿Dónde va a seguir actuando la presión de formación? Va a ser en el espacio anular. Entonces, para eso hemos determinado esta tablita, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo a continuación les voy a mostrar datos reales de un control de pozo que hemos realizado con estos mismos datos, ¿ya? Y lo vamos a analizar. Entonces, yo tengo aquí mi tabla de control, ¿ya? Son los mismos datos que nos piden, ya necesitamos, me da ciertos valores, me dice cuál es la presión reducida a utilizar, hemos seleccionado 830 y aquí están los valores que hemos anotado, ¿no? Miren, 39, 78 en los strokes, 39, 78, 117, 156 y lo mismo, 39, 77, 116 hasta 387, ¿ya? Perfecto, hemos llegado a 387 y luego tenemos la caída de presión, ¿no? Desde los 2000, 1210, ¿ya? Y hasta que lleguemos a 955, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos los valores. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta tabla? Cuando nosotros estemos realizando el control del pozo, nos va a requerir que nosotros anotemos la presión actual en el drill pipe, ya, es decir, en esta gráfica, ¿dónde está? No, aquí. Sabemos que este es del casing, ¿ya? ¿Ya? Y esto es del drill pipe. Listo, entonces nosotros vamos, uno va a estar, por ejemplo, Michael va a estar aperturando y cerrando la válvula para mantener la presión entre 500 a 1000 en el espacio anular. Agarrando la blanquita. Exacto. Y Robert va a estar registrando. Robert tiene que registrar las presiones en esta tabla. Miren, presión en el drill pipe y presión en el casing para esta cantidad de strokes. Cuando estemos en 39, en 78, en 117. ¿Ya? Entonces, eso mismo se ve aquí, miren. Entonces, en condiciones reales, el drill pipe era 1290 y al aperturar es 1255. ¿Ya? Y en el casing se ha mantenido 500. Aquí hay que tener una lectura, jóvenes. ¿Qué les dije? En la lectura actual del casing, nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Nuestro valor mínimo hemos dicho que es 500 y nuestro valor máximo va a ser 1000. Entonces, miren, aquí hemos empezado bien con las presiones bien estabilizadas, pero después, miren, lo ha aperturado mucho. Supongamos que Michael aquí ha sido el que, como estaba
el operador de la válvula, Michael ha aperturado mucho el espacio anular, ha hecho caer a 489. Entonces, si esto hubiera seguido en ese ritmo, hubiera sido un pésimo procedimiento de control de pozo. ¿Por qué? Porque hubiera seguido ingresando gas al pozo. Pero miren, aquí lo has restituido, es decir, has cerrado el pozo. Has cerrado más y entonces aquí has cerrado ligeramente el pozo, ¿ya? Y ha vuelto a incrementarse la presión. Entonces miren, 489, 660, 737, 731, 735 y así. Lo ha ido manteniendo. Entonces nuestro control del pozo al desplazar el nuevo lodo hasta el zapato, digo, hasta el trépano, ha sido muy bueno porque ha mantenido las presiones, ¿no? Entonces, ya de partir de ahí, hay que, de igual manera, hay que tener el mismo control cuando ya empecemos a desplazar en el espacio anular, tratando de mantener siempre los 500 a 1000 PSI, ¿ya? Hay que tratar de mantener y seguir desplazando. Si nosotros aperturamos mucho y cae a 300 PSI, todo este procedimiento que hemos hecho se va al tacho, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nuevo hemos generado que ha ingresado una burbuja de gas. Entonces, también los que están preparando el nuevo lodo van a renegar. ¿Por qué? Porque toda esta parte del lodo que ya ha ingresado aquí, nuevamente ha sido gasificado, entonces no sirve. Hay que preparar más lodo. Entonces, esto es una casera, ¿no? Que tú estás contra el pozo, entonces hay que hacerlo lo más cuidadoso posible. Ahora, un detalle que he estado observando en este control de pozo, si bien nos dan márgenes de que debemos estar entre 500 y 1000 PSI, es un dato fiable, ¿ya? Es un dato que nos sirve, pero ¿saben hasta dónde? Hasta el zapato, ¿ya? Del zapato para arriba, nosotros debemos tener muy en cuenta la presión máxima en superficie. ¿Saben por qué? Porque estamos ingresando un nuevo peso de lodo. Estábamos con 10. Ahora pesa 11.5. Al pesar 11.5, jóvenes, si este pozo yo lleno desde superficie hasta el zapato con 11.5, mi presión máxima ya no va a ser 1000, va a ser menos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ha aumentado el peso del lodo. Entonces, un procedimiento general es que cuando ya pasemos el zapato y estemos ligeramente en la mitad del casing, ya debemos tratar de cesar menos posible, menos de 500. ¿Por qué? Porque ya tenemos una alta columna hidrostática, ¿ya? Y bueno, eso ya tocaríamos un punto muy especial, ¿no? Que sería que es decidir hasta qué altura, pero por lo general cuando pasemos el zapato y estemos ya ligeramente encima del zapato, es decir, a la mitad del casing, ya, o pongámosle unos 500 metros encima del zapato, ya, dependiendo también de la longitud del casing, pero en este caso son 3500 pies, ya. Por lo general, algún dato que nos han dado en el pozo es a la mitad de la longitud del casing, ¿no? Entonces, hasta ahí debemos tratar de mantener cuando estemos en el espacio anular, tiene que estar entre 1000 y 500, es decir, aquí, entre 1000 y 500, 1500, 1500. Cuando ya estemos por el zapato, mantengámoslo en 500, ¿ya? 500, 400, 380, ¿ya? Pero que siga presurizado un poco. Cuando ya estemos por la mitad del casing, que se mantenga entre 200 a 300 PSI de cierre, ya no entre 500 y 1000. ¿Por qué? Porque si nosotros aún mantenemos cerrando el pozo a este margen de presión, vamos a fracturar, ¿ya? Y eso creo que lo hemos determinado por aquí. A ver, si alguien me puede ayudar a calcular la presión máxima
permisible en superficie, pero con un peso de lodo de 11.5. ¿Cuánto es? Entonces vámonos a esta ecuación para que ustedes se recuerden. Vámonos aquí, miren. Aquí, a esta ecuación. Presión máxima permisible en superficies. Densidad de integridad estimada. Nuestro máximo peso de lodo era 15.9. Entonces pongámosle 15.9 menos el peso del lodo actual. En este caso ya no es 10, sino es 11.5. Entonces va a ser 15.9 menos 11.5. Todo eso multiplicado por 0.052 por la profundidad del zapato, que es 3.500. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, jóvenes? 800.8, Inge. ¿Cuánto? 800.8. Ya, muy bien. Zeguerín, ¿no? No, Amanda, Inge. Ah, gracias, Amanda. Muy bien, tienes un punto, ¿ya? Amanda. Ya, entonces, jóvenes, miren que si nosotros a partir del zapato habríamos mantenido entre 500 y 1000, pongámosle 900, felices, digamos. Ah, está en 900, no pasa nada, y que llega hasta superficie, fracturaríamos la formación. Entonces, cuando pasemos el zapato, debemos hacer este cálculo extra, ya con esta nueva densidad. La máxima presión en superficie, ya con esa nueva densidad, que sería 800, ¿no? Pero no vamos a mantener en 800. Como les decía, si está, ya hemos llegado al zapato, ya de partir del zapato mantengámoslo en 500 nomás, 500 hasta la mitad del casing. Ya cuando estemos en la mitad de la longitud del casing, bajémoslo a 300, 250. Ya cuando estemos llegando a superficie, ábranlo todo. ¿Por qué? Porque ahí ya gran parte del pozo ya está con el nuevo lodo, con este lodo de control. Y así ya hemos controlado el pozo. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Inge. Entonces, de esa forma, jóvenes, hemos completado y hemos alcanzado nuestro objetivo de la planilla de control de pozo. Miren que la primera etapa es la más importante. Y bueno, en esta etapa también de la tabla de presiones, tener en cuenta la presión anular del casing, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería el avance académico de lo que es well control. Ya tienen esta planilla, revísenlo, si es posible. Las fórmulas no son muy difíciles, traten de tenerlo en su mente porque cuando ya ustedes vayan al pozo o realicen algún curso de well control, por ejemplo, este curso vale $1,000, ¿ya? $1,000 que paga la compañía, en este caso a la que ustedes van a pertenecer y van a pagar ese monto para que ustedes lleven este curso, ¿no? Yo les presento este curso así de manera resumida, pero mostrándole lo más importante de Well Control. Casi tienen un 70-80% de lo que se lleva un Well Control, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta aquí sería el avance. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, para el examen va a ser este mismo lleno de tablas. Si en el caso ingresa, sí, va a ser no específicamente esta tabla, no voy a querer que ustedes lo llenen así tal cual, pero sí vamos a requerir los valores fundamentales. Ejemplo, cálculo de emboladas de superficie hasta el trépano, del trépano a superficie,
presión inicial de circulación, presión final de circulación, presión de cierre. Estas presiones de cierre yo les voy a dar de dato, ¿ya? Y ustedes me van a hacer estas dos tablitas, solamente esta. La cantidad de strokes, ya, de superficie al trépano, y bueno, variados en 10 pasos, ¿no? Tal cual como está aquí, solamente hasta aquí, hasta donde dice presión de drill pipe teórica, porque el presión actual drill pipe y presión actual casing, esto no lo vamos a poder ejecutar, ¿no? Puesto que no hay, tendríamos que tener un software para poder correr el control de pozo, pero con que tengamos estos datos, ustedes ya van a poder tener más claro la idea de un control de pozo y bueno, los datos fundamentales para un control de pozo, ¿no? Y obviamente ustedes tienen que saber determinar nuestra presión máxima permisible con el lodo actual y con el nuevo lodo, ¿no? Y eso es todo. Eso es todo, Michael. Así no es tan complicado, pero mucho ojo. Como les decía, tengan en cuenta qué tipo de pozo es, las profundidades, tengan bien en claro en qué unidades necesitan las profundidades, la densidad, en qué unidad necesitan cuando realicen el cálculo de volúmenes, todo eso. Ahí sean perspicaces nada más y por lo demás no es tan complicado, ¿no? Perfecto, Inge, muchas gracias. Listo, Michael. Entonces, por favor, jóvenes, denme yo creo que toda esta tardecita para que les envíe el documento, ¿ya? Y bueno, también un poquitito les aclare más de la tarea. Estoy un poco ocupado, entonces voy a demorar, ¿ya? Está bien, Inge. Ya, y de todas maneras, coordinen, por favor, Michael, para qué día podemos hacer la defensa del trabajo. Por si acaso el trabajo va a ser a mano, ya me van a enviar lo que hagan el documento es a mano y bueno, lo sacan foto o lo conviertan a PDF para que me lo envíen a mi correo institucional, por favor. Sí, Inge. ¿El trabajo hasta cuándo entonces lo podemos enviar? Estimo que hasta el fin de semana, hasta el sábado, para no tenerles mucha presión.